Estoy acá en la ciudad de Temuco dictando una charla sobre la relación entre la ficción y la biografía en los escritores, algo que ya entregamos como conferencia, y al mismo tiempo estoy presentando mi última novela. Es una memoria novelada que se llama Detrás del muro, que cuenta fundamentalmente una parte desconocida de la historia de Chile, que tiene que ver con la etapa en que miles de chilenos, entre 3.000 y 5.000, vivieron detrás del muro, vivieron en la Alemania comunista, vivieron en un país que estaba rodeado por un muro, por alambradas, por franjas de la muerte, donde vivían 17 millones de alemanes y que supuestamente estaban construyendo el socialismo. Esa experiencia de miles de chilenos es muy poco conocida. Si usted analiza, se va a encontrar con muy pocos textos al respecto. Probablemente se encuentre con el libro fantástico de Carlos Cerda, Morir en Berlín, que habla de esa experiencia, y prácticamente después, en términos de ficción, en términos de novela, prácticamente no hay nada, o hay muy poco. Y detrás del muro, yo lo que vuelvo a plantear este tema, y trato de relatarlo, de narrarlo, ¿qué fue y cómo fue esa vida de tantos chilenos detrás del muro, en la Alemania comunista? Yo me fui de Chile en 1973, después del golpe de Estado, fue en diciembre del 73, y desde entonces prácticamente he vivido siempre fuera de Chile, salvo dos periodos muy breves, uno en los años 90, cuando viví en Chile por 3 años, y después el año 13 y este año 14, y volví a Chile como nombrado ministro de Cultura. Entonces gran parte de mi vida ha transcurrido fuera de Chile. Yo siempre me defino como un chileno que pertenece a la diáspora chilena. La diáspora es un concepto muy amplio, implica chilenos que se fueron por razones políticas, exilio político, implica también a personas que se fueron por razones económicas, el exilio económico, pero también envuelve a aquellos chilenos que se fueron como profesionales buscando nuevas oportunidades en el mundo. Todo esto implica y comprende a cientos de miles de chilenos, entre los cuales hay desde luego obreros, hay gente con baja especialización, hay profesionales, artistas, científicos, hay entonces una gran variedad de chilenos que no quieren perder o no pierden su contacto con el país, se sienten chilenos y se sienten también del país donde están viviendo hace mucho tiempo, pero contribuyen a lo que es la imagen de Chile, a la visión de Chile, porque son realmente embajadores de nuestro país. Y yo pertenezco a esta diáspora de chilenos. Y obviamente por el hecho de vivir tanto tiempo afuera, yo vivo actualmente una parte del año en Chile y otra parte del año en Estados Unidos, donde he vivido los últimos 14 años, hace que uno tenga una visión bastante especial del país. Lo ve desde dentro y también lo ve desde fuera. Desde fuera, la impresión que yo recojo es fundamentalmente de Estados Unidos y Alemania. Yo tengo un vínculo muy estrecho con Alemania, con su cultura, con sus medios. Y la impresión que yo recojo es una impresión de inquietud en este momento. O sea, ¿qué está pasando en Chile? Que hasta ahora venía siendo un modelo o un alumno ejemplar, venía siendo un país que cumplía muy bien sus metas en el combate a la pobreza, en lo que es su modernización, incorporación al mercado internacional, éxitos macroeconómicos. Lo venía haciendo muy bien y se había convertido en un ejemplo, en un referente importante para muchos países de América Latina y también incluso los antiguos países comunistas. Ahí hay una duda, ¿qué pasa en Chile? Es una respuesta difícil de dar porque es muy compleja. Yo vi que recientemente cuando la presidenta de la República estuvo, por ejemplo, en Londres, ella se estuvo refiriendo a este tema porque fue consultada, como son consultados normalmente los ministros de Hacienda cuando sale del país, para hablar sobre esta situación que tiene Chile en términos de su caída, de su frenazo en materia económica. A mí, como escritor,
Me preocupa eso, obviamente, pero también me preocupa algo que yo diría es muy delicado también, y es cómo se ha ido deteriorando el clima de discusión democrática en el país, cómo se ha ido perdiendo esta capacidad para escucharse, para no descalificar al que piensa distinto, para tratar de buscar acuerdos y consenso, porque este es un país donde todos cuentan y no sobra nadie. Ese clima se ha ido crispando en los últimos meses. Yo diría que desde que asumió este gobierno lo considero muy lamentable, y no solamente lamentable, lo considero muy peligroso. Peligroso porque yo pertenezco a una generación que vivió una etapa en democracia entre el 70 y 73 donde el país se polarizó y se dividió. Yo no veo en democracia, en el desarrollo democrático de Chile, desde aquella época, otra etapa en la historia de nuestro país en que se haya polarizado tanto la situación. Y eso a mí siempre me genera agobio, me genera inquietud. Hay que volver a reencontrarse como chilenos. Hay diferencias, y es obvio y es necesario y es legítimo que existan diferencias en un sistema democrático, pero las formas en que un sistema democrático resuelve estas diferencias es mediante el diálogo, no la descalificación, mediante el acuerdo, no el que alguien piense que tiene la receta para todos los males y la tiene guardada en el bolsillo y hay que seguir eso como un dogma. Creo que es necesario recuperar el espíritu de entendimiento, de comprensión sobre la base de las diferencias. Yo creo mucho en esto de la unidad en la diversidad. Cuando Chile ha actuado dividido, le ha ido mal. Y cuando Chile ha actuado unido, le ha ido muy bien. Entonces, esa es la visión que yo le puedo dar como alguien de la diáspora, de adentro, y también visto Chile desde fuera. ¿Qué es lo que destaca de su periodo como ministro de Cultura? Y desde ese mismo ámbito, su mirada hacia el desarrollo regional, específicamente la novena región de la Araucanía. Bueno, ahí hay varios aspectos. Mire, una de las primeras tareas que tuvo el Ministerio de Cultura bajo la administración anterior del presidente Piñera fue poner en orden el Ministerio de Cultura, lo que es el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Cuando asume el presidente Piñera y el ministro que me antecedió, lo que ocurrió allí fue que una de las tareas principales fue primero poner en orden las cuentas. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en ese momento estaba en DICOM, estaba en la lista del DICOM. No era digno de crédito por algunas situaciones que tenían que ver con las fallas en los pagos. Entonces lo primero que hubo que hacer dentro del Consejo Nacional de Cultura y las Artes es poner las cuentas en orden. Si usted quiere fomentar la cultura y promover la cultura, lo primero que tiene que hacer es tener orden en el manejo de las platas y cumplir aquellos compromisos que tiene. Cuando yo terminé mi gestión, y esto se debe al ejercicio y al trabajo de mucha gente comprometida en el buen funcionamiento de lo que es el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, logramos convertirnos en la institución mejor pagadora de la administración pública. Eso fue una distinción importante al último año de nuestra gestión, y esto se debe al trabajo mancomunado de mucha gente, de distintas opiniones, distintas sensibilidades políticas, y también se convirtió en una institución, el Consejo Nacional de la Cultura, en una institución de las más transparentes en Chile, una institución pública de las más transparentes, si no la más transparente. Allí arrancó el trabajo de cultura. Otros elementos importantes con respecto a regiones, bajo la administración anterior del presidente Piñera, en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se fomentó y se construyó 37 centros culturales. Hay otros más que tienen que seguir siendo terminados o iniciados de cero, pero allí hubo un énfasis en lo regional, 37 centros culturales en regiones, porque usted lo que necesita en regiones es tener espacio mínimamente digno para que se exprese el arte y la cultura. También se impulsó la creación, o se terminó, o está en un proceso de avance, la construcción de 5 teatros regionales. Mire, para nosotros y para mí como ministro, el tema de las regiones, el tema de la descentralización fue algo central, inspirador. Y esto no por una decisión de pronto que uno acoge y se abraza a ella. Esto está también vinculado con una experiencia de vida. Yo fui el primer ministro de Cultura de Chile que ejerció desde Valparaíso, que es la sede del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Allí estaba mi oficina, allí atendía yo. Obviamente existe otra oficina en Santiago, pero era secundaria. Yo ejercí desde Valparaíso como corresponde, y además viví en esa región.
Para mí, lo importante en cultura es lo siguiente. Durante toda la historia de Chile, prácticamente, Chile se ha visto y se ha imaginado a partir de Santiago. Chile, cuando se piensa, discute sobre sí mismo, se reflexiona y se proyecta a sí mismo hacia el futuro, lo hace fundamentalmente desde Santiago, olvidando las regiones. Yo creo que es importante la descentralización, es importante que Chile pueda pensarse desde distintos puntos de vista, de distintas zonas, porque Chile es un país donde hay una diversidad cultural importante, claramente es un país que es multicultural, donde hay sensibilidades distintas, donde no es lo mismo generar cultura en la Patagonia que en la zona extrema del norte de Chile. Lo regional entonces, para nosotros, en aquel momento en que yo fui ministro, era un imperativo para el desarrollo equilibrado de Chile. Y por último, destacar este link que se hace entre la cultura y las instituciones educativas, como es la Universidad Mayor, que genera esta iniciativa que ya tiene una tradición acá en Temuco, en Santiago también, y destacar un poco eso como para despedirnos. Sí, yo creo que es muy importante que las universidades no queden restringidas a los espacios en que ellas funcionan, que no exista el muro académico, que la distingue, la diferencia y la aparta y la divorcia de lo que es el resto de la sociedad. Y en este sentido yo quiero felicitar a la Universidad Mayor de Temuco por celebrar esta 8ª Feria del Libro Usado, porque tiene una gran convocatoria, no solamente de los estudiantes que asisten a esa universidad, también a otros estudiantes, pero también a la comunidad en general. Yo, durante mi conversación, tuve el placer de conversar con muchas personas, durante esta presentación del libro, con muchas personas que no pertenecen a la Universidad Mayor, que ya pertenecen a una generación ya que pasó y dejó atrás la educación superior, y también pude conversar con muchos jóvenes que no necesariamente pertenecían a la universidad. Yo creo que este es un gran aporte de la Universidad Mayor de estrechar los vínculos con la sociedad.